¿Qué tal, chicos de undécimo? ¿Cómo han estado? Estamos empezando una nueva semana. De hecho, empezamos una nueva semana, empezamos un nuevo mes y de hecho también estamos empezando una nueva unidad. Esta unidad, que es la última que vamos a ver en clase, es la unidad de las derivadas de funciones polinómicas. Y la clase 1 nos habla de la velocidad en el instante. Veamos a qué nos lleva esta clase de su libro. En su libro aparece en la clase 1 como la velocidad en el instante y cualquiera se puede cuestionar o preguntar, profe, pero es que la clase no es física elemental. Bueno, creo que en la parte de límites explicaba que el cálculo le permitió a la física desarrollarse como ciencia, ¿cierto? Entonces utilizamos algunos elementos de ahí para poder analizar algunas otras cositas desde el punto de vista de la matemática. Veamos el ejemplo 1.1. Dice, en la recta numérica un punto P sale del punto A y se mueve hacia la derecha. El punto Y metros entre los puntos P y A después de X segundos está dada con la función como la función Y igual a 2X. ¿Qué me está diciendo ahí? Bueno, me está diciendo que yo tengo un punto acá y que ese punto se empieza a desplazar por toda esta recta hasta llegar a este punto. Ese punto que se desplazó es el punto P y que partió del punto A. La distancia que se movió está delimitada por la función, o en este caso por la variable Y metros, y el tiempo está dado en X, en este caso X segundos. Por eso es que la función Y igual a 2X describe el movimiento de este punto a lo largo de esta recta que tengo por ahí. Entonces me dicen que yo haga dos cosas. Inciso A, haga la gráfica de la función Y igual a 2X cuando el valor de X sea mayor o igual que 0. ¿Por qué aparece esta restricción de X mayor o igual que 0? Aparece la restricción porque evidentemente me están diciendo que el tiempo es el valor de X. Y como sabemos que los tiempos no pueden ser negativos, por eso la restricción me dice a mí que solamente tienen que ser para valores mayores o iguales que 0, es decir, para valores positivos. Y el segundo aspecto me dicen a mí que encuentre la velocidad en metros por segundo del punto P, es decir, analizando la gráfica. Como el primer punto es hacer la gráfica y ustedes ya conocen muy bien cómo graficar funciones lineales, pues la gráfica es la que yo tengo aquí en verde, ¿no? Vean que lo que me interesa a mí de la gráfica, como es una función lineal, realmente va a ser el cálculo de la pendiente de esa gráfica como nosotros lo analizábamos el año pasado. Lo que tenemos por esta parte de aquí es una tabla de valores en esta parte de aquí. Y en esta otra parte de aquí, lo que se analiza son los diferenciales del tiempo y el diferencial del desplazamiento o de la distancia. De tal manera que encontremos la pendiente en este punto, de tal manera que podamos determinar con su pendiente el valor de la velocidad. Bien, para hacer el análisis entonces, lo que hacemos es tomar la función que es Y igual a 2X, eso ya lo sabemos, porque me dice a mí el enunciado que este desplazamiento que está descrito se describe a través de la función Y igual a 2X. Es decir que los valores de X que yo tengo acá son los valores que ustedes miran acá cuando X vale 0, Y vale 0, cuando X vale 1, Y vale 2, así yo hago la proyección acá, me doy cuenta que es 2, ¿cierto? Pero si usted recuerda, usted podría ir sustituyendo esos valores Y de 0, entonces le va a quedar aquí 2 por 0, y 2 por 0 es 0, y si yo lo sustituyo en el valor de 1, en este caso 2 por 1 es 2. Vean que son los valores que yo tengo aquí en la tabla, es decir, sustituí el valor de X en la función y encontré los valores de Y. Eso usted ya lo conoce por conocimientos previos. Muy bien, ahora lo que sí tal vez debemos de recordar es la parte de los diferenciales. Ese es el diferencial del tiempo, ese es el diferencial del desplazamiento o de la distancia. Empezando con el diferencial del tiempo, sabemos que el diferencial es el tiempo final menos el tiempo inicial. Y que el desplazamiento sería entonces el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Si yo hago la traducción acá para encontrar primero este valor, pues evidentemente aquí en el tiempo final es 1, 1 menos el tiempo inicial es 0, 0, 1 menos 0 es 1, por eso es que ustedes ven que tenemos el valor de 1. En el caso del desplazamiento tenemos, en este caso sería 2, 2, menos el valor del desplazamiento inicial que es 0, y 2 menos 0 es 2. Evidentemente entonces tenemos ese valor en la tabla. Ahora bien, ya sabiendo de dónde sale, pues si ustedes recuerdan el valor de la pendiente que nosotros analizábamos el año pasado, pendiente es igual a m, es igual al desplazamiento en y sobre el desplazamiento en x. En este caso de acá entonces me va a quedar 2 sobre 1, que ustedes lo pueden ver aquí, desplazamiento en y, 2, desplazamiento en x, o el diferencial en x es 1,
En este caso es 2 entre 1 es 2. Por eso ustedes ven que el valor de la velocidad va a ser igual a 2. ¿Qué significa entonces la pendiente? Quiere decir que la pendiente en esta gráfica lineal que tenemos por acá representa en todo caso a la velocidad, porque si ustedes recuerdan, velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, que en este caso estamos hablando que es el diferencial del desplazamiento entre el diferencial del tiempo. De tal manera que nuestra respuesta es que la velocidad en este caso es de 2 metros por segundo. Y vean que es un valor constante. Por tanto, cuando yo tengo una gráfica lineal y quiero encontrar su pendiente, pues el procedimiento que nosotros aprendimos el año pasado es tal como lo tenemos acá. Lo importante de esta parte es entender que la pendiente en este caso se va a convertir en nuestra derivada de cualquier función que nosotros tengamos. Miren que la función que yo tenía al inicio era 2x y miren que la función al final me quedó en un valor de y igual a 2. Es decir, su derivada, mejor dicho, es decir, cuando hice el diferencial de y con respecto al diferencial de x, miren que su valor me quedó 2. ¿Qué es lo que cambió? Solo se quitó la x, ¿cierto? Si fueron buenos observadores. Muy bien, esa fue la explicación entonces del primer ejemplo que tenemos por acá del libro. Pero ¿qué pasa cuando yo ya no tengo funciones lineales? Porque evidentemente cuando yo tengo una función lineal, el procedimiento de entender la derivada es bien sencillo. Pero ¿qué pasa si yo tengo una función diferente? Veamos ahora. Supongamos ahora que yo tengo una función como esta. Veamos el ejemplo 1.2. Dice, una bolita P sale del punto A, cae en la pendiente. La distancia y metros entre A y P después de X segundos está dada como Y igual a X cuadrado. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Yo tengo una pelotita acá que se empieza a resbalar sobre este plano inclinado. Y evidentemente cuando la pelotita se empieza a resbalar por acá, esa función va a tener la forma de Y igual a X cuadrado. Esta es una función cuadrática. Y si usted recuerda, el año pasado las funciones cuadráticas tenían, pues evidentemente, pues esta forma, ¿cierto? Una parábola, ¿sí? Bien, en este caso, si ustedes analizan acá, la forma de la gráfica es una parábola, nada más que solo están analizando esta parte de aquí positiva. Pero ¿por qué solo analizan esta parte de aquí positiva? Porque evidentemente, como hay un desplazamiento, ya dijimos que el valor de X es el tiempo. Y hemos dicho entonces que el valor del tiempo, ¿cómo tiene que ser siempre? Positivo, por eso solo toma la parte que es positiva. Bien, ahora bien, veamos entonces a la hora de nosotros completar esta tabla, ¿cómo la estaríamos completando? Bueno, evidentemente nosotros tenemos que hacer el siguiente análisis. Primero que nada, ¿cómo determinar la pendiente cuando yo tengo una curva en un punto en particular? Bueno, si ustedes recuerdan, si yo trazo una recta que pase por ese punto, nada más una recta similar, vamos a simular que esta es la recta. Supongamos que esta sea la recta, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Estamos un poquito complicados. Supongamos que esta sea la recta que pasa por este punto, está tocando ese punto. Esa recta que toca ese punto es una recta tangencial, es decir, que solo pasa por ese punto, toca a la curva en ese punto. Evidentemente, para poder hacer el análisis, yo tendría que tener, aquí tenemos el punto, ¿cierto? Pero para poder hacer el análisis yo necesito, para calcular su pendiente, ya lo vimos en el ejemplo anterior, 2 puntos, ¿cierto? Para poder hacer el análisis de la proyección acá, donde yo tendría el diferencial del tiempo entre el diferencial del desplazamiento o la distancia en este caso. Pues ese mismo análisis lo hacemos aquí en esta curva, ¿cierto? Por tanto, ya vean que los tiempos me los están dando. Y yo necesitaría ir sustituyendo el valor de X en la función que me están dando, que es Y igual a X cuadrado. Voy a hacer este caso de aquí utilizando, para que ustedes miren cómo yo lo resuelvo, para que cuando les quede la tarea sepan cómo hacerlo. Es decir, aquí voy a sustituir el valor de X que me están dando. El primer valor de X sería 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1, porque 1 por 1 es 1, que es el valor que tendríamos aquí de Y sería 1. Si yo sustituyo el valor de 2, en este caso, 2 al cuadrado, en este caso 2 por 2 es 4, entonces quiere decir que el valor de 4 tendríamos aquí. Luego se analiza el diferencial de X. El diferencial de X ya sabemos que es el valor final, que en este caso es 2, menos el valor inicial, que es 1, y 2 menos 1 es 2. Igual hacemos el análisis con el diferencial del desplazamiento, en este caso sería 4 menos 1, ¿cierto? El desplazamiento final menos el desplazamiento inicial, que en este caso sería 3. Luego, por último, se hace el cálculo de la pendiente, en este caso sería desplazamiento entre el tiempo, en este caso sería entonces 3
En este caso aquí cometimos un error. Aquí es 1, ¿cierto? 2 menos 1 es 1. Y aquí tendríamos entonces 3 entre 1 es igual a 3. Por tanto, ese valor de la pendiente aquí quiere decir que la velocidad en ese análisis me quedaría de 3. Bueno, esto mismo que acabamos de hacer acá, tengo el mismo análisis en toda la tabla. Vamos a borrar por acá. Y vamos a ir encontrando entonces, ya sabiendo qué es lo que van a ir haciendo ustedes, vamos a ir analizando esta parte por acá. Bien, entonces, en el primer valor ya sabemos que es 1, porque 1 al sustituirlo acá me queda 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado me quedaría 4, hacer el diferencial del tiempo, 2 menos 1 es 1, 4 menos 1 el diferencial del desplazamiento me quedaría 3, y al calcular la pendiente de 3 sobre 1, eso me queda el valor de 3. Y así sucesivamente vamos a ir completando la tabla. 1 al cuadrado es 1, 1.1 al cuadrado me va a quedar 1.21, hacer el diferencial del tiempo me va a quedar 0.1, es decir, 1.1 menos 1, 0.1. Hacer el diferencial del desplazamiento 1.21 menos 1 me va a quedar 0.21. Y al encontrar la velocidad entonces de 0.21 entre 0.1 eso me va a quedar, si usted lo hace en su calculadora lo puede probar, le va a quedar 2.1. Al hacer este análisis de esta parte de la tabla, miren que me queda 1. Aquí me va a quedar 1.01 al cuadrado, me va a quedar 1.0201. El del diferencial del tiempo me va a quedar 0.01. El diferencial del desplazamiento me va a quedar 0.0201. Y al hacer la división de 0.0201 entre 0.01 me va a quedar 2.01. Como pueden ver, me voy acercando ya a un valor, ¿cierto? Pasé de 3 a 2.1 a 2.01. Vamos a ver qué pasa aquí. Quiere decir entonces que aquí sería 1. Al elevar al cuadrado este valor me quedaría 1.002001. Al hacer el diferencial del tiempo me quedaría 0.001. El diferencial en este caso del desplazamiento, este valor menos este valor nos va a dar 0.002001. Y al hacer la división me queda 2.001. Evidentemente entonces, como ya te pudiste dar cuenta, si yo analizo lo que me están diciendo acá, me estoy acercando a este valor de 1 por la derecha con una gráfica que yo tenía acá de la recta, me estoy acercando entonces al valor de ¿qué? En la pendiente. Quiere decir que su pendiente, en este caso, si yo trazo una recta que pase por este punto, su pendiente sería igual a ¿qué valor? Se estaría acercando al valor de 2. Se estaría acercando sin límite, ¿cierto? Y vean lo que estoy utilizando. Estoy diciendo, me estoy acercando sin límite. Quiere decir que en el tema de la derivada, jóvenes, está implícito entonces el tema de límite. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en la definición de derivada en la siguiente clase. Bien, entonces para darle respuesta a esta parte de aquí, quiere decir entonces que el valor de la velocidad en este punto en 1 sería el valor de 2 metros por segundo. Muy bien, jóvenes. Vamos a dejar una tarea entonces. Ahora ustedes me van a llenar de tarea esta tabla haciendo el mismo procedimiento, pero vean que ahora van a hacer el análisis ya no por la derecha como lo dice aquí, sino que por el lado izquierdo, y van a llenar la tabla que yo dejo de tarea de la misma manera. Recordándoles que si tienen alguna duda o alguna inquietud, me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto vamos a responder sus inquietudes. Hasta el próximo video.